Es más, incluso eh, nos menciona que nosotros podíamos personalizarlo aún más, ¿no? Y solo llevar o llenar la información que corresponde a la temática en la cual estamos trabajando, pues, ¿no? Digamos, en nuestro centro de labor, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver estos grupos ya un poquito más extendido y viendo de forma, digamos, con más ítems, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, como comenzamos, ¿no? De la identificación de los datos, ¿no? Aquí también nos habla de una síntesis, resumen. El propósito, bueno, eso no se mencionó, por ejemplo, el propósito. Es una sentencia que escriba las intenciones, ¿no? De los creadores de los recursos, ¿no? Las intenciones de los creadores de los recursos. O sea, un para qué, ¿no? Un para qué sirve esto, ¿no? Tenemos un resumen y un para qué, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? O para qué ha sido pensado el proyecto o esta información. El estado actual, eso sí hablamos, con respecto a si está en ejecución o si está ya terminado, ¿no? El punto de contactos se refiere al punto de contactos de los productores. El tipo de representación espacial, claro, si es vectorial, si es un raster, ¿no? Si es un modelo triangular de elevaciones, ¿no? O incluso un video, ¿no? Bueno, la norma dice video, pero digamos, cartográficamente no tenemos información, ¿no? Bueno, en la actualidad más en vector y en raster, ¿no? No tanto en video. Hasta en modelos tridimensionales como son los TIM vectorial, claro, eso sí, ¿no? La resolución, si en el caso no se da o digamos la información que se tendría como el equivalente, si es en vector, sería la escala, ¿no? La escala de levantamiento. Luego tenemos el lenguaje conjunto de caracteres, lo que preguntaba su compañera, ¿no? ¿En qué idioma está el dato cartográfico, ¿no? La clasificación temática de los datos, ¿no? En este caso, si es transporte, hidrografía, aeropecuario, clima, la parte geológica, ¿no? ¿De qué tema está hablando, no? Algo que no se mencionó, por ejemplo, aquí es la extensión. La extensión también es obligatoria en la parte de los datos cartográficos, que habla acerca del, digamos, el área, ¿no? El área que enmarca digamos, donde se encuentra nuestro proyecto, ¿no? Donde está la información cartográfica. ¿Qué nos dice aquí? Dice, esta extensión del conjunto de datos expresada como un rectángulo, ¿no? El área que enmarca, ¿no? Un objeto espacial más complejo, ¿no? Por ejemplo, el río Rímac, ¿no? Como es sinuoso, ¿no? Y no es que tenga una forma definida, ¿no? Es una línea, ¿no? Pero la extensión la cual va a representar es que todo ese recorrido del río Rímac lo vamos a poner en un rectángulo, ¿no? O sea, desde el inicio al fin, ¿no? Lo vamos a encajar en un rectángulo. Entonces vamos a tener 4 esquinas. Y en esas 4 esquinas lo que hacemos es extraer sus coordenadas, ¿no? Y es como ingresamos esta información de extensión. La parte que marca dónde está el área del estudio, ¿no? La extensión temporal, bueno, en este caso, digamos, ¿cuál es el tiempo, no? En el tiempo en donde es válido este dato, ¿no? Esta cartografía. Ahora, esto, bueno, lo podríamos tener como no lo podríamos tener, ¿no? La extensión vertical, esto sí siempre está, ¿no? O sea, desde en la parte más baja que corresponde a nuestro proyecto hasta la parte más alta que corresponde a nuestro proyecto. En el caso del río Rímac, pues va a ir como llega hasta el mar, ¿no? El nivel 0 hasta, digamos, la altura, ¿no? Donde se esté naciendo justamente el río, ¿no? ¿Qué altitudes, no? 3.000, 4.500 metros sobre el nivel. El sistema de referencia espacial. Bueno, el sistema de referencia, ¿no? Es el caso que es qué sistema de referencia estamos utilizando, ¿no? El WGS24,
o se trabajó en el ITRC, en el ITRF, o en el CIRGASCON, ¿no? Luego decimos la proyección, ¿qué tipo de proyección estamos utilizando? ¿No? El elipsoide, ¿cuál es el elipsoide? Va a ser el nombre mismo del sistema de referencia, ¿no? Por lo general es el mismo nombre, ¿no? Y luego el datum, ¿no? El datum, justamente donde, dependiendo, ¿no? Si es un elipsoide local o si es un sistema de referencia local o global, el datum va a representarse, ¿no? Si está, pues, en la parte superficial, ¿no? En la superficie topográfica, o está cerca al geocentro de la masa, ¿no? De nuestro modelo matemático, ¿no? Entonces, eso varía, ¿no? Dependiendo del sistema de referencia. La representación espacial, bueno, en este caso si es vector o si es raster. Si es vectorial, por ejemplo, nos va a hablar acerca del nivel topológico, ¿no? Si son curvas, si son puntos, si es polígonos, ¿no? Es lo que nos va a hablar. Bueno, por más abajo tenemos información de la representación espacial reticular, en este caso de los rasters, ¿no? O sea, las imágenes. Ahora, si son imágenes, ¿qué tenemos que definir? Dimensiones, ¿no? Geometría del píxel, punto o área, información de la georreferenciación, ¿no? Descripciones de los puntos de control, puntos extremos de la imagen, descripción de la dimensión de la transformación, orientación del píxel, centro, esquema, inferior, izquierda, derecha, ¿no? Bueno, parámetros, ¿no? Que han estado ustedes escuchando también en sus cursos de imágenes satelitales, ¿no? Claro, esa información se puede ingresar, ¿no? Pero también van a estar bajo condiciones, ¿no? Si es que es obligatorio, condicional o opcional, ¿sí? Porque a veces no se tiene, ¿no? Y con lo que se cuenta es lo que se ingresa. Perfecto. Información de georreferenciable. Bueno, puntos de control, parámetros de orientación, ¿no? De la imagen, parámetros de georreferenciación. Bueno, este es el tema cuando las imágenes son crudas, ¿no? Y al final, pues hizo esta corrección de forma, ¿no? De forma manual o un procesamiento en gabinete, ¿no? Eso es lo que pasó justamente cuando apareció en las imágenes del Perusat, ¿no? Se tenía cierta información, ¿ya? Por ejemplo, la orientación, pero esta orientación de la imagen, para poder hacer la corrección geométrica, ¿qué pasaba? No, es que los softwares, como el caso de Envy, Erdas, no estaban dentro de sus parámetros, ¿no? Ingresados estas características, y cuando uno trabajaba la información del Perusat, pues no es que salía de una forma correcta, ¿no? Ya posteriormente pues fueron sacando sus parches, tanto Envy como Erdas, ¿no? Para trabajar imágenes del Perusat. Calidad de los datos. Habíamos hablado acerca de la calidad, ¿no? Con respecto al linaje, ¿no? El origen, ¿no? De dónde procede. Dice contexto en el que en que la información de calidad se aplica, ¿no? Claro, o sea, sí satisface, ¿no? Para el propósito de mi proyecto esta información, ¿no? Digamos, yo busco cartografía, entonces veo, ¿no? Ya esto le puede ir para esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que definir esto, ¿no? Esto ha sido, pues, viene con métodos fotogramétricos, está a tal escala de levantamiento, ¿no? Y si cumple con lo que yo necesito y el dato está disponible, entonces lo requiero, ¿no? Pero en este caso nosotros informamos acerca, ¿no? De esta información, de estos datos, ¿no? Información de orígenes, ¿no? Dice de orígenes de información, fuentes, ¿no? Información del proceso. Perfecto. Información de la calidad, dice precisión posicional, temporal, temática también, ¿no? Completitud, consistencia lógica, ¿ya? Posicional, ¿no? Me habla acerca de en este caso, pues, por ejemplo, cuelgan, o nosotros vamos a hacer vamos a metadatear información, el cual sea, o es una imagen de ULR, por ejemplo.
¿cuál sería la precisión posicional? No la tenemos, ¿no? Porque esas imágenes pues las capturamos de pantalla, ¿no? Entonces es una posición con bastante error posiblemente, ¿no? Entonces una precisión posicional baja, ¿no? La precisión temporal, en este caso, si ya digamos tomamos otro ejemplo, vamos a metatear información de Landsat. El Landsat, por ejemplo, las imágenes Landsat, cada 16 días, ¿no? Es su temporalidad. Pasa por esa misma zona, ¿no? Cada 16 días sí hay una toma, ¿no? De ese lugar. Entonces, si yo quisiera, la tomó, digamos, el día de hoy la imagen, para mañana no voy a tener esa misma imagen de Landsat, ¿no? Porque su precisión temporal, ¿no? Es cada 16 días, ¿no? La precisión temática. Ya, aquí ya viene, digamos, algo un poquito más elaborado, ¿no? En su prueba, ¿no? En su sustento. Por ejemplo, valga decir, ¿no? Tomamos el tema de la cartografía climática, ¿ya? Climática, donde yo hago interpolaciones, ¿no? Porque para obtener esas figuras que se representan en todo el Perú, ¿no? Con colores y formas, ¿no? Pero esa forma se haya pues generado porque tengo en toda esa forma pura estaciones, ¿no? Llena de estaciones, en todo lugar, no. Es poblaciones para poder obtener datos donde no tengo estaciones, ¿no? Pero esas interpolaciones, o es más, el dato como tal capturado de la estación puede haber sufrido alguna alteración por diversos motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa corroboración? Si me dicen, por ejemplo, ya, perfecto, sacan el mapa, pues, ¿no? Para el pronóstico del día de mañana, por ejemplo, y me muestran el lugar, ¿no? Ya, pues, estas zonas, digamos, de la parte de Lima, ¿no? Metropolitana, nos dicen que va a ser calor, ¿sí? Calor, así, y por digamos, figuras muy pequeñas, ¿no? Núcleos muy pequeños, ¿no? Donde me indica, digamos, ¿no? San Juan de Lurigancho va a ser calor, perfecto, ya. Ya llegando por el Rímac, no, va a haber frío, ¿sí? Llegando por San Borja también dice que va a haber frío. Bueno, tenemos una representación temática de temperatura, pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo llego a corroborar esa información? En el momento, fecha que esté propuesta esa data, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Voy al lugar, pues, ¿no? De forma aleatoria, tomo puntos de muestra en toda esta cartografía temática, tomo puntos de muestra de forma aleatoria y voy a campo, ¿no? Corroboro en campo, ¿no? Digamos, dejo, ¿no? Tal punto corresponde a los valores que haya. Algunos pueden corresponder, algunos no pueden corresponder. Y de acuerdo a esa prueba que estoy realizando, ya puedo llegar, digamos, a mencionar cuánto es la precisión temática en porcentaje, ¿no? Si de todos mis puntos aleatorios que yo mandé a muestrear, ¿no? Para hacer la corroboración, caen al 100%, entonces diré que tiene una precisión temática del 100%. Pero ¿qué pasa si solamente el 80% ha sido pues acertado, ¿no? Entonces, justamente daré el porcentaje, ¿no? El porcentaje de certeza es del 80%. El otro 20% pues es incierto, no tienen, no, es erróneo. A ese tipo de precisión se refiere aquí. Ahora, esto pues para hallar o para poder llegar a este tipo de precisión, pues se utilizan ciertas herramientas, ¿no? Como el tema del mapa de errores, ¿no? El mapa de errores, ¿no? Entonces, bueno, como herramientas para obtener justamente esta precisión, ¿sí? Bueno, te comento más o menos cómo es que llegan a tener esa precisión, ¿no? Temática. Entonces, completitud, claro, si está todo, digamos, Río Riemann, está todo levantado, falta un tramito.
Ah, ya está todo. Ah, ya, perfecto, está todo. Luego, pues, la consistencia lógica nos habla acerca de logía, ¿no? Eso que habíamos ejemplificado también en algunos otros cursos, ¿no? Estas relaciones que van a ser determinadas, ¿no? Justamente de estos vectores, polígonos, vectores, más que todo vectores y líneas, ¿no? Vectores y líneas. Los puntos por ahí, sí, ¿no? Pero más que todo en esos líneas y polígonos, ¿no? Que van a darse esta consistencia lógica. ¿Qué pasa si es que estoy representando, por ejemplo, en esta consistencia lógica, ¿no? Distritos, ¿no? Distritos que están, que son adyacentes, ¿no? Cartográficamente o en el vector o en el shape puede haber un espaciamiento entre estos, no están justamente uno después del otro. ¿Qué sucede? No? Ese error ha sido por el editor cartográfico, ¿no? Un error humano, ¿no? Ha generado ese espaciamiento, ¿no? Porque en la realidad tanto estos dos polígonos que representan un distrito con respecto al otro, no es que haya un vacío entre los dos, ¿no? Es donde acaba uno, inicia el otro, ¿no? Entonces, esa consistencia lógica, ¿no? Con respecto a las vías también, ¿no? Vías de doble sentido, vías de un sentido, vías que, por ejemplo, va a representar, hay un cruce en un shape, un cruce de carretera. Bueno, vamos a ver un ratito cómo voy a representarte algo aquí. Digamos, vamos a tener un cruce de vías, ¿no? Un cruce de vías. Voy a poner con otro color aquí. Digamos, un cruce de vías. ¿Qué pasa? Digamos, la línea azul es una vía, son vías, ¿no? Cruces de vías, pero esto me indica que por aquí no puedo voltear ni para la izquierda ni para la derecha. O sea, no podría hacer la vuelta ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Cuándo se cumpliría esta, esta regla topológica? Ya. Esta regla topológica se va a cumplir siempre en cuando esta zona, ¿no? De intersección sea un puente, ¿no? O un bypass. La, la carretera o la vía que está en color azul, hay aquí un bypass, un puente, ¿no? Donde no va a poderse nunca, pues, no, no va a poder nunca, pues, voltear, ¿no? Un auto allí si es que existe un puente, ¿no? Entonces, esas consistencias topológicas es justamente lo que está representando allí, ¿no? Bueno, lo que se quiere poner allí, ¿no? Un ratito. Ahí está. Ya, perfecto. Estamos nuevamente aquí. Muy bien. El esquema de aplicación. Esto, por ejemplo, es un grupo del cual nosotros no vamos a hacer uso, ya, este esquema de aplicación. Pero bueno, te comento cómo es que se trabaja también, ¿no? Por ejemplo, aquí el nombre del esquema aplicado, usado, el lenguaje del esquema usado, restricciones del lenguaje usado, del esquema. Pero nos habla, mira, esquema. Sí, esto es digamos, una representación de cómo es que se ha obtenido, ¿no? O cómo se ha elaborado esta capa cartográfica. Pero ¿mediante qué? Como su nombre lo dice, mediante esquemas. Un esquema, por ejemplo, ¿qué podría ser un esquema? A ver, nuevamente voy a apoyarme de esto de aquí. Un esquema, por ejemplo, podría ser yo, digamos, ¿no? De aquí el nombre de la capa, ¿no? El río Rímac, ¿no? El río Rímac, perfecto.
Luego, pues por aquí, para obtener este RIMAC, qué es lo que yo tuve que, qué es lo que yo tuve que realizar? Por ejemplo, conseguir pues datos, conseguir datos de campo, por ejemplo, trabajo topográfico. Luego, pues, ¿qué datos más? Otros datos más, por ejemplo, conseguir de fuentes de tipo raster, por ejemplo, DEMS de elevación, ¿no? Modelos de elevación, MDT. ¿No? Entonces comienzo a generar unos diagramas, ¿no? Una especie de diagramas, pero bueno, esto en un lenguaje, en el caso utilizan las ISO, bueno, no es exactamente así, ¿no? Es más parecido a esto, ¿no? Como se tiene la capa, el río RIMAC, y luego pues se obtiene más insumos por aquí, ¿ya? Una diagramación, algo así es. ¿Ya? Una diagramación de clases se llama, ¿ya? Donde se ponen pues los objetos como un nombre en la parte superior, y de esto pues no cómo están vinculados en un sentido, bueno, algo así. No son diagramas que se utilizan para hacer la representación de esta capa. Esto se construye en el lenguaje UML, ¿ya? UML es un tipo de diagramación, ¿sí? Exclusivamente para normativa ISO. La normativa ISO usa esa diagramación. A ver, por aquí tengo... No se ve la información que estamos pasando en la presentación. Por favor, confírmenme si llegan a ver lo que estamos. Ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy visualizando es calidad de los datos. ¿Se ve? Ah, ya. Ok. Gracias. Sí, bueno, probablemente ha estado en pausa, ¿no? Hace un rato, pero a ver, rápidamente podría hacer el recuento, ¿ya? De aquí, con respecto a la información de identificación, ¿no? El resumen, el estado, ¿no? Terminado o en proceso, el punto de contacto, tipo de representación espacial, ¿no? Si es vector o es raster, resolución, si es vector o raster, ¿no? El equivalente, el lenguaje, o sea, el idioma y los caracteres, ¿no? Clasificación, qué tipo de clases, ¿no? Hidrográfica, transportes, bueno, en nuestro caso sería hidrográfico, ¿no? Porque está hablando del río. La extensión, ¿no? La extensión referente, digamos, el campo que ocupa, ¿no? Si mi río es pues una línea, ¿no? Sinuosa, ¿no? El área que está ocupando, ¿no? Lo encierro en un cuadrado, en un rectángulo, todo mi recorrido del río, y esa sería la extensión, ¿no? Podría yo tomar los puntos, ¿no? De coordenadas de los extremos, y ahí tendría la extensión. Luego tenemos el sistema de referencia espacial, ya conocemos, ¿no? Nuestros elipsoides, ¿no? WG84, ¿no? El tipo de proyección UTM, el elipsoide como tal, WG84 nuevamente, el datum, en este caso el elipsoide, el sistema de referencia global, ¿no? Su datum es en el geocentro, cerca al centro de masa del modelo matemático. Representación espacial, ¿no? Si es vector o si es raster. Si es raster, definimos pues parámetros de raster como lo que es la resolución espacial, ¿no? Los píxeles, ¿no? Información de la georreferenciación, los puntos de control, ¿no? Y si es vectorial, ¿no? Definimos pues si es una línea, un punto, un polígono, una superficie. En la calidad de los datos hablamos de la calidad, ¿no? Incluso de lo que es la calidad en su posición absoluta, ¿no? Coordenadas, UTM o geográficas, precisión temporal, ¿no?
acerca del valor en el tiempo, ¿ya? Y la precisión temática, ¿cuánto grado de certeza es lo que está representando esta información temática, ¿no? Si es 80% verdadero, 70, 100% verdadero. Pero esto siempre apoyado en una herramienta, en este caso que me da ese resultado, ¿no? Si es, en este caso, bueno, información temática, ¿no? Y bueno, en este caso de si está completo o no está completo, consistencia lógica, bueno, hablamos de la topología, ¿no? Si que existe algún error topológico. Luego, pues tenemos el esquema, ¿no? Que habíamos hablado del esquema de aplicación. Esto, por ejemplo, es algo que no está contemplado en la básico de metadatos, pero es la representación de la capa del shape, pero a través de un esquema, ¿no? De un esquema, ¿ya? Así un esquema de, ¿no? ¿no? Sus cuadros, ¿no? Cómo que está construido, ¿no? El sistema de referencia, ¿no? Todo esto, todas esas características, pero mediante su esquema, ¿no? El mantenimiento de la información es algo que he hablado en el curso, pero digamos, como su nombre lo dice, ¿no? El mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, ¿ya? El mantenimiento. Cuántas veces está programado su, digamos, las correcciones, ¿no? Las actualizaciones, el mantenimiento, ¿sí? Si es diaria, si es continua, si es semanal, anual, o no se sabe, ¿no? Irregular. Si se tiene una fecha próxima de actualización, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, como el caso de la información climática, las predicciones del tiempo meteorológico, esas sí tienen, ¿no? Se programan, dicen, pues de cada 3 días se están sacando esto, ¿no? O cada, pues, el climático sale cada 30 años, ¿no? Entonces, ya tienen fechas definidas, ¿no? ¿Cuándo va a ser su actualización? Acá incluso la actualización, bueno, se definen algunos datos más, ¿no? Como conjunto de datos, software, títulos, series, entidades. Muy bien. Información del contacto también, ¿no? Con respecto al mantenimiento, ¿no? O sea, ¿quién hace, pues, este mantenimiento, ¿no? Porque no necesariamente lo va a hacer el quien lo ha creado. Es más, si ha pasado mucho tiempo hasta quizás ha muerto esa persona, pero otra persona es la que va a hacer la actualización, ¿no? ¿Quién es esa persona? La frecuencia del mantenimiento, ¿no? Hemos dicho diaria, semanal, mensual, al año, ¿no? O no se sabe, ¿no? No se ha determinado. Información sobre el catálogo de objetos. Es algo que también, digamos, es sugerido para en nuestra implementación, ¿no? De los metadatos, porque no es obligatorio. El catálogo de objetos es algo opcional, ¿no? Pero el catálogo de objetos, como su nombre lo dice, ¿no? Aparte, si tenemos nuestra ficha de metadatos, ¿no? Con todas las características que podamos describir, ¿no? Adicionalmente a esa ficha que tenemos del catálogo de metadatos, ¿no? Se va a hacer como una especie de resumen, un cuadro resumen, ¿ya? Donde se va a plasmar, digamos, como el título, ¿no? La fecha, la edición, el identificador. Bueno, este ISBN es un tipo de formato, un tipo de formato, ¿no? De representación, de imagen. O sea, ahora, este resumen, esta especie de ficha resumen, ¿no? Va a formar parte, ¿no? De un catálogo de un catálogo de objetos, ¿no? Donde va a contar también. El catálogo de objetos, valga decir, el catálogo de objetos es como tener el previo, ya el previo a la ficha de metadatos. Es como que yo tendría ya la información antes incluso de haber creado. Pero aquí, con la ficha de metadatos es cuando nosotros tenemos el dato creado, ¿no? Ya. El catálogo de objetos es tener la ficha, pero digamos antes de crear este objeto. No es como tener la receta, pero en resumen, la receta en resumen, ¿no? De lo que voy a crear. Pero los metadatos que explican lo que ya está creado, ¿no? Tomo el pastel que ya está hecho y comienzo a describir sus características. Pero
repito, ¿no? El catálogo de objetos es tener la receta, ¿no? En resumen, de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a realizar el pastel. Es una comparación, ¿sí? Bueno, esto es más exigido para lo que es el tema de la IDE, ¿no? Para los metadatos no, es como un previo, es como que su primo hermano, algo así, ¿sí? Bueno, lo que sí vamos a tener sí son restricciones, ¿no? Habíamos hablado en el ejemplo el tema de restricciones de usabilidad, ¿ya? Pero también existen restricciones, y eso me olvidé mencionarlos, legales, ¿no? Como el tema, pues, no tienes que sacarle copia a las cartas del IGN. ¿Por qué? Porque no, pues no eres el autor, no tienes la licencia y no tienes los derechos legales, el cual te permite generar más copias de eso y venderlo, por ejemplo, como si tú lo hubieses hecho. No, no tienes la patente, no tienes los permisos legales, ¿no? Entonces, ahí están las restricciones legales de acceso, uso y otras cosas, ¿no? Que nos impiden, por ejemplo, producir, reproducir, ¿no? Esa información, ¿ya? Restricciones de seguridad, como habíamos visto, de clasificación, de sistema de clasificación, notas, y el tema de usabilidad en el fondo, ¿no? O sea, ¿me va a servir para qué, no? ¿Con respecto a qué? ¿Ya? Clasificación simplemente como, ¿no? Ver un tema por otro tema, ¿no? Un tema, este es de un tema, por ejemplo, de hidrológico, pues ¿qué tiene que ver en el tema geológico, ¿no? Entonces, no hay relevancia, entonces, algo así, ¿no? Restricciones de seguridad, usabilidad. El contenido de los datos. Ya, bueno, aquí en ese caso, ¿no? Hablando de las descripciones del catálogo, ¿no? Qué tipo de lenguajes, ¿no? Cómo es que esto está comunicando, ¿no? Tipos de entidades, ¿no? Descripción, cobertura, descripción de la imagen, ángulo de elevación, iluminación. Bueno, en este caso, esto también, digamos, está puesto sí, pero digamos, de una, como opcional, ¿no? Como opcional, ya que no siempre es que se tenga toda esta información. Entonces, bueno, no es tan relevante esta información con respecto a todos los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es una imagen, ¿no? El tipo de cobertura, la descripción de la imagen, el ángulo con el cual ha sido tomada la imagen, las condiciones de la imagen, por ejemplo, mencionaban justamente la otra fecha, ¿no? Uno de sus compañeros, la nubosidad, ¿no? La cantidad en porcentaje de nubes que existe, pues, en una imagen, ¿no? La calidad de la imagen, nivel de procesamiento, pero ya digamos es a un nivel, ¿no? Bueno, que llega a ser opcional en sí, ¿no? Bandas, ¿no? Valor máximo, valor mínimo, escalas de tonalidades, factor de escala. Vamos ingresando ya a los metadatos de la imagen como tal, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones sí se tiene, pero en algunas no. Por ejemplo, en una imagen, ¿qué pasa? En una imagen que has capturado por Google Earth. Bueno, puedes sacar un porcentaje, ¿no? De lo que es la cobertura de nubes, ¿no? Claro, podría ser, pero no, pero por ejemplo, ¿qué podrías decir en el tipo de nivel de procesamiento? O si tiene bandas, valor máximo, valor mínimo, tonalidades, factor de escala. Por ahí vas a tener que, digamos, estimar, ¿no? Pero no es que vayas a tener toda esa información, porque el sensor propio que ha tomado esa imagen es un satélite, pero lo que tú estás haciendo es una recaptura de la información que está en el monitor, ¿no? Entonces, por allí, como que, bueno, podríamos tener como no podríamos tener esos datos, ¿no? Están como opcionales esta información. Bueno, luego tenemos las responsabilidades y citaciones, ya bueno, que también, digamos, está con una parte bastante detallada, ¿no? Detallada y que también se encuentran en la parte de opcional, ¿no? Bueno, tenemos título, la fecha, pero no habla del título general. El título general sí es obligatorio. En este caso ya hablando de las responsabilidades, ¿no? Con respecto ya a los autores, ¿sí? Muy bien. Datos para la distribución, si habíamos visto, esto sí está, los datos para la distribución, esto sí. No, el formato, el nombre, versión, especificación técnica,
descomprensión, sí, bueno, si está comprimida, ¿no? Opciones para la transferencia, si es digital, en línea o va a ser un medio pues no magnético, ¿no? Ya sea discos, discos duros, memorias flash, ¿no? Bueno, anteriormente habían las cintas, ¿no? Aunque eso lo utilizan, pero para almacenamiento de mucha cantidad de información. Distribuidor, ¿no? ¿Quién va a distribuirle? Protocolo de petición. Bueno, puedes tener pues una forma de petición, ¿no? Bajo un formulario estandarizado. ¿Cuánto es el pago? Si existe pagos, tasas, tiempo estimado de entrega, ¿no? ¿En qué tiempo te van a entregar? Días, semanas o es inmediato, ¿no? Haces el pago y inmediatamente aparece el link en tu correo y ya tú puedes descargarlo, ¿no? Instrucciones para la petición, bueno, en todo caso, qué cosas que tienes, qué parámetros pues tienes que llenar. Es más, es que va a haber un pago en, digamos, en compensación, ¿no? Por la entrega de la información, ¿no? Por la entrega de los datos. Y por último, ¿no? Se habla acerca del dato de los datos, ¿no? El lenguaje aquí, como había preguntado su compañera, ¿no? El idioma en el que ha sido creado, el conjunto de caracteres, ¿no? Con respecto al idioma, ¿no? El nivel de los metadatos que se aplica, ¿qué nivel, no? Si es un nivel, digamos, por así decírtelo, a ver, con respecto a los niveles, ya, lo que pasa es que esto de los metadatos es, digamos, el ideal es que esté amarrado, ¿no? A varios catálogos, ¿no? Y dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo digamos, al nivel que se esté compartiendo la información, por ejemplo, el catálogo de metadatos de la GeoIDE, ¿no? Vamos a encontrar grupos, vamos a encontrar descripciones, ¿no? Que nos van a hablar acerca de otros catálogos que están por debajo, ¿no? Que por ejemplo, por allí podríamos encontrar, ¿no? Temática tal, digamos, temática de la parte urbana, ¿no? Entonces por ahí las instituciones van a estar COFOPRI, va a estar pues el Ministerio de Agricultura, lo que es parte también lo que es el Ministerio de Cultura, ¿no? Y entidades, ¿no? Que trabajan con esa información. Entonces, ya ellos simplemente están haciendo mención que, digamos, cierta información está pues no a un determinado nivel, a un determinado tema, ¿no? Y pues a medida que vamos ya teniendo la información más detallada, entonces nosotros vamos ya ingresando a un nivel más específico, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere aquí. Eh, bueno, es el ideal, ¿no? Un punto de contacto para los metadatos, ¿no? Cómo nos contactamos con las personas que están haciendo estos metadatos. La fecha es muy importante cuando se están elaborando los metadatos. Otro es el estándar que están utilizando. Bueno, por lo general están basados casi mayorías en la ISO 19115, ¿no? Que es lo que está hablando esto, pero igual quieren que se especifique por más que se está utilizando eso, ¿no? Dentro de esto un identificador único, ¿no? El DNI, ¿no? Del metadato, ¿sí? Entonces, un breve resumen de los componentes, de los ítems, ¿no? De los grupos que se tienen en la ficha, ¿sí? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, consulta con respecto a esto. Ok. Muy bien, Bardales. Gutiérrez.